Buenos días, vamos a ver la conferencia número 45 de fase A de conocimiento de sí mismo, que se titula ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Vemos que la mayoría de los alumnos están haciendo prácticas, como por ejemplo el desdoblamiento astral, y no lo están logrando, no le están dando el resultado que es salir de manera consciente. Entonces lo primero que debemos hacer es practicar, comenzar a practicar, hacer las prácticas. Ese es el primer punto. Vamos a ver los distintos errores o fallas que cometemos al hacer una práctica, que no nos permite que la práctica salga, sea un desdoblamiento astral, una meditación reflexiva o retrospección, una transmutación, ¿cierto? Entonces, el primer error que nosotros cometemos en cualquier práctica, vamos a tomar como ejemplo el desdoblamiento astral. El primer error es la falta de concentración, es no estar concentrados, amigos. Para nosotros poder concentrarnos tenemos que estar en vigilia, autoobservándonos nuestro mundo interior, estar en alerta percepción, vivir el aquí y el ahora, de instante en instante, pero esto acompañado de la muerte en marcha. Entonces, si yo estoy haciendo una práctica de desdoblamiento astral y me estoy observando, voy a ver los yoes que surgen durante la práctica, esos detalles, y le voy a suplicar a mi madre Divina que me los desintegre. Así va a lograr estar concentrado. De lo contrario, no. Que la distracción, ¿cierto? Y la distracción está con la identificación. Estoy haciendo mi práctica de desdoblamiento astral, me llegó un recuerdo, algo del pasado. Entonces miremos aquí la línea del tiempo. Este es el aquí y el ahora, aquí está el punto, acompañado de la autoobservación. Entonces hice todos los pasos, el belilín, el círculo mágico, porque hay que tener una disciplina, ¿cierto? Para estas prácticas hay que crearla, hay unos pasos. Después la súplica de asistencia al Padre Interior, a la Madre Divina, planteé un objetivo. Después viene la relajación del cuerpo y comienzo a hacer mi mantra. Pero me llegó un pensamiento, un recuerdo del pasado, me fui al pasado. Ahí ya perdí la concentración, ¿cierto? O caso contrario, comienzo a pensar en algo del futuro, algo que no ha sucedido aún. Perdí la concentración. O sea, la mente se me va. Recordemos que donde está el pensamiento está nuestra conciencia. Y pues obviamente la práctica de desdoblamiento astral no va a darse. No me voy a desdoblar de manera positiva. Recordemos que nuestra conciencia, ese 3% que tenemos, es nuestro ser. Si nosotros estamos centrados en una práctica, viviendo el aquí y el ahora, y acompañado de la autoobservación y de la muerte en marcha, pues ahí es el que está actuando nuestro ser, el 3% de conciencia, y recordemos que el que hace es el ser. Entonces la práctica va a tener éxito, nos vamos a desdoblar conscientemente. Entonces es indispensable, amigos, para poder estar concentrados o tener la conciencia centrada, es indispensable la autoobservación de sí mismo. Debemos aprender a hacer cosa por cosa durante el día en nuestras diferentes actividades o tareas que desarrollamos. Si nosotros aprendemos a hacer cosa por cosa, pues vamos a crear esa disciplina, vamos a estar concentrados, porque estamos hablando, recordemos, dos tipos de concentración, la del mundo externo y la del mundo interior. Las dos son muy importantes y las dos tienen su realidad. Si yo en el día estoy haciendo determinada tarea, por decir, estoy sentado en mi computadora haciendo
un artículo escribiendo, si me voy a hacer otra cosa, me voy a barrer la oficina, me voy a hacer aseo al baño de la oficina, pues no voy a lograr crear esa disciplina de estar concentrado, ¿cierto? No voy a estar centrado. Entonces, este punto fundamental, aprendamos a hacer cosa por cosa, en cualquier tarea que estemos desarrollando en nuestro diario vivir. Podemos hacer hasta un horario o un cronograma de actividades que voy a hacer durante el día. Primero una cosa, después la otra y la otra. No dejar de hacer lo que estoy haciendo para hacer otra cosa, no interrumpir. Primero termino lo que estoy haciendo y si comienzo con la siguiente actividad. Si estoy desarrollando una tarea, pues no puedo estar pensando en cosas que ya hice del pasado, o no puedo estar pensando en la siguiente tarea que voy a hacer, pensando en cosas del futuro. Entonces, no interrumpir lo que estoy haciendo para hacer otra cosa, hacer solamente esa cosa, hacer cosa por cosa, no estar pensando en lo que ya pasó o en lo que no ha pasado. Esto es muy importante, este punto de hacer cosa por cosa. Si nosotros nos estamos autoobservando en cualquier tarea que estemos haciendo, volvemos al ejemplo que estoy en mi computadora escribiendo un informe, si yo me estoy observando, estoy concentrado en mi corazón, voy a ver los yoes que surgen. Un yo que me dice, no termine esta tarea y váyase a hacer otra tarea, váyase al gimnasio, ¿cierto? O sea, los yoes no me quieren dejar terminar la tarea. O me viene un pensamiento del pasado, una preocupación, que también es del yo psicológico. Entonces debemos estar concentrados, observando y a ver si miramos los defectos que surgen durante nuestra tarea que estamos desarrollando, ¿cierto? Hay personas o las personas creemos saber que estamos concentrados. Yo podría decir, no, yo estoy concentrado en el computador haciendo el informe, pero resulta que no. Estoy totalmente distraído porque tengo mi pensamiento, mi conciencia en cosas del pasado, volvemos acá a la línea del tiempo, o en cosas del futuro, cosas que no han sucedido. Entonces simplemente es una apariencia, no estoy concentrado. Mi cuerpo está ahí, pero estoy actuando de manera mecánica, escribiendo de manera mecánica, mi pensamiento está por allá en cosas que ya pasaron o en cosas que no han sucedido. Entonces estoy como un robot, soy automático, es un zombie, es una máquina. No está mi conciencia ahí, no estoy viendo el presente, el aquí y el ahora. La conciencia, recordemos que debemos tenerla centrada. Nuestra conciencia debe estar centrada viviendo el instante, lo que estamos haciendo. El ejemplo, si estoy en mi computadora y vivir ese instante, igual también tenemos que estar en autoobservación y en muerte psicológica, pidiendo de instante en instante muerte a todos los yoes que surgen de instante en instante en esa tarea que estoy haciendo, y así con todas las tareas que desarrollamos en el día. Entonces, si nosotros hacemos esto, estar durante todo el día con la conciencia centrada en lo que estamos haciendo, viviendo el instante. Ejemplo, estoy trabajando en mi oficina, en la computadora, concentrado en el corazón, viendo los detalles y suplicándole a nuestra madrina que no los desintegre. Entonces, ya cuando nosotros vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral, que tomamos como ejemplo el desdoblamiento astral, pues si en el día estuvimos en vigilia, concentrados, pidiendo muerte, vamos a tener una concentración tremenda para el desdoblamiento astral. Y se va a lograr el desdoblamiento astral. Vamos a ver otros ejemplos. Nuestro diario vivir. Nosotros deberíamos, o lo ideal es que estemos concentrados durante todo el día. El primer acto consciente es cuando nos despertamos por la mañana. Deberíamos quedarnos quietos, porque si uno se mueve no trae el recuerdo del mundo astral acá al cerebro del cuerpo físico, y comenzar a mantranizar el mantra Raom Gaon mentalmente.
y así vamos a recordar todo lo que vimos en el astral, todo lo que investigamos, todo lo que experimentamos, todo lo que vimos allá. El siguiente paso cuando uno se despierta es levantarse, tender la cama, pasar a la ducha, afeitarse, bañarse, cepillarse los dientes, vestirse, después pasa al comedor, a la mesa, se toma el desayuno, después de que toma el desayuno sale de la casa, toma el autobús o se van en su coche para el trabajo. Pero si vamos a ver toda esta cantidad de actividades, porque son muchas actividades en el día, lo hacemos de manera mecánica, lo hacemos totalmente inconscientes, lo hacemos totalmente automatizados, como un robot, como un zombie, porque estamos haciendo una cosa y estamos pensando en otra. Supongamos que yo me levanté de la cama por la mañana, fui a tomarme una ducha, a bañarme, pero resulta que estoy pensando en que cuando llegue a mi trabajo voy a tener una reunión con mi jefe y mis compañeros. Entonces mi conciencia no está ahí, me estoy bañando como un robot, de manera automática o de forma mecánica, porque estoy pensando en algo que no ha sucedido. O estoy bañándome en la ducha, estoy pensando en un problema que tuve ayer en el trabajo, que llegué tarde y me pusieron un memorando. Entonces, ¿qué se debe hacer? Si me estoy bañando, que es una de las miles de tareas que hacemos en el día, estar concentrado en el corazón, observando los detalles que surgen, todos los defectos, suplicándole a mi Madre Divina que los desintegre. Así voy a vivir el instante, el aquí, el presente, el aquí, el ahora y el presente, acompañado de la muerte de instante en instante. Ahí voy a estar concentrado. Y si en todo el día voy a estar concentrado en todas las actividades que desarrolle, concentrado en el corazón, suplicando muerte, pues en la noche, en la práctica de desdoblamiento astral, voy a lograr concentración, una concentración excelente, ¿cierto? Y más aún, aparte de estar concentrado, podemos hacer otro ejercicio que es no pensar, concentrarme en el corazón mientras estoy haciendo una actividad y dejar de pensar. Ahí va a actuar mi ser. Recordemos que el ser no piensa porque lo sabe todo, el pensamiento es del yo psicológico. Si yo desarrollo una tarea en el día, digo, voy a ser consciente el día de hoy, comienzo con 10 minutos, dejar de pensar. ¿Quién va a actuar a través de mí? Mi ser. Y esa tarea va a quedar perfecta, porque es mi ser el que está actuando. Pero esto de aprender a no pensar es muy difícil, tenemos que comenzar poco a poco. Y ya en la noche, o cuando voy a hacer mi práctica de desdoblamiento astral, si me surge un pensamiento le pido muerte. O si no, también aplicamos esto, no pensar. Y al no pensar, mi ser va a actuar y ese desdoblamiento astral consciente va a ser perfecto, porque es mi ser el que va a actuar, o nuestro Dios interior. Entonces ahí está la importancia de tener la conciencia centrada en la acción, que actúe la conciencia a través de nosotros en lo que estamos haciendo, no el yo psicológico. Entonces, se recomienda en el día estar concentrado en lo que estamos haciendo, hacer de una sola actividad y viviendo el instante, el aquí y la ahora, observando el mundo interior, concentrado en el corazón, suplicando muerte de instante en instante. Y así en la noche, cuando hagamos nuestras prácticas del desdoblamiento astral, meditación, retrospección, la que sea, vamos a estar muy concentrados y vamos a tener un resultado positivo, como es el ejemplo del astral que estamos hablando. Nos vamos a desdoblar de manera consciente y voluntaria y vamos a lograr tener un muy buen astral. Entonces, vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral. Seguimos con el ejemplo. Entonces, por la noche nos acostamos. Hay que tener una disciplina, unos pasos para poder que se dé la práctica. Entonces, lo primero es hacer el belilín, el círculo mágico. Después la súplica, asistencia al Padre Interior, a la Madre Divina. Proponer un objetivo. Relajar el cuerpo, comenzar a hacer el mantra. Pero si en ese momento llega un pensamiento y nos identificamos, pues la práctica no va a tener el resultado positivo.
Recordemos que lo contrario a la concentración es la distracción, la identificación. Entonces no nos tenemos que identificar ni distraer con nada. Si nos llega un pensamiento y estamos ahí en la práctica del doblamiento astral, haciendo los pasos, inmediatamente concentrados en el corazón le suplicamos a nuestra madrina que nos desintegre ese pensamiento, esa preocupación, ese recuerdo. Y así vamos a lograr que sea el resultado positivo del desdoblamiento astral. Vamos a ver el segundo error que cometemos o el segundo problema que impide que las prácticas tengan un resultado positivo. Vamos a hablar de la falta de fe. La falta de fe aparece cuando tenemos la duda, ¿cierto? Ese yo de la duda. Ahí se pierde la fe. Pero hablemos de la fe consciente, no esa fe que nos han hecho creer en vanas creencias, ¿cierto? No. La fe es cuando yo doy certeza de algo, cuando tengo la certeza, cuando lo he comprobado, lo he vivenciado o lo he experimentado. Digamos, una persona que se desdobló hizo desdoblamiento astral consciente, dice, doy fe, tengo certeza de que es verdad lo que hice, ¿cierto? Mientras tanto va a dudar, porque no ha practicado, no se ha desdoblado de manera consciente. Un elemento muy importante para vencer a la duda es la imaginación, resolver nuestra imaginación. Si nosotros vamos a hacer una práctica de desdoblamiento astral, y si tenemos duda, pues no nos vamos a desdoblar. La duda es un defecto. Comenzamos a dudar, ¿sí? Yo puedo pensar que yo puedo volar, ¿cierto? Pero si no lo hago, pues voy a tener la duda. Entonces tenemos que resolver esa duda. Se resuelve con la imaginación y practicando, haciendo la práctica, comprobando, vivenciando, experimentando. Entonces, como les digo, la fe, estamos hablando de la fe consciente, que es dar certeza. Si yo hago una práctica de desdoblamiento astral y no tengo duda, ¿cierto? Lo resuelvo con mi imaginación, digo, voy a hacerlo, soy capaz, y hago la práctica, me desdoblo conscientemente, pero para eso tengo que estar concentrado. Me desdoblo conscientemente, entonces voy a dar fe, ¿cierto? Y tengo fe porque lo hice. Ya para mí no tengo duda, ¿cierto? Ya para mí simplemente no me baso no me conformé con saber que hay un desdoblamiento astral. Yo ya lo sé, ya lo comprobé, ¿cierto? Ya lo experimenté, pero tengo que vencer a la duda, que la duda es la que no me deja hacer una práctica y que dé los resultados positivos, amigos. Entonces, comprobar, eso es fe consciente, vencer la duda. También tenemos otro elemento que surge aquí, que es la pereza. Tenemos que vencer nuestra pereza. ¿Cómo se vence la duda y la pereza? Practicando, haciendo las prácticas de desdoblamiento astral, en este caso de retrospección, de meditación. Entonces tenemos que vencer ese elemento de la duda, o ese yo psicológico de la duda, que es el que no nos deja no nos deja hacer un desdoblamiento astral consciente, en este caso. Venzamos la duda resolviéndolo con la imaginación, ¿cierto? Es decir, sí, voy a hacerlo, y comenzar a hacer la práctica, concentrado, sin identificarme con nada, y al desdoblarme conscientemente, pues voy a tener fe, voy a tener voluntad, ¿cierto? Al vencer la duda también vamos a tener voluntad, y vamos a hacer nuestras prácticas y nos van a salir bien, vamos a tener éxito en las prácticas. Entonces debemos vencer la duda. Otro elemento, otro problema que nos causa fracaso en las prácticas, o que no nos permite que las prácticas salgan bien, es el temor. Nosotros le tenemos mucho temor
a las cosas que conocemos y peor aún a las cosas que no conocemos. Nosotros tenemos millones de temores, que son defectos psicológicos, detalles del miedo, ¿cierto? Le tenemos miedo a todo, ¿sí? Hay gente que le tiene miedo al desdoblamiento astral consciente. Hay gente que le tiene miedo a la meditación, a ir a la sexta o séptima dimensión. Recordemos que cuando la persona hace la meditación, la conciencia se escapa, sube por la columna y cuando va subiendo, cuando va a entrar al mundo causal, ve ese océano de luz y siente terror, siente miedo, pero es que el que siente miedo es el yo psicológico porque la conciencia se le va a escapar por unos segundos. Si nosotros vencemos ese miedo, pues ya la próxima vez que hagamos la práctica no vamos a tener miedo. Si hacemos desdoblamiento astral consciente, pues vencemos el miedo y de ahí para adelante ya no vamos a tener miedo. Tenemos muchos yoes de miedo, muchos detalles, tenemos que trabajar en eso, con la muerte psicológica. Y tenemos que practicar, tenemos que vencer el miedo, el temor. Entonces les decía que tenemos muchos temores. Vamos a ver un ejemplo. Hay dos edificios de temor, de miedo aquí a las cosas del mundo físico. Hay dos edificios y vamos a colocar una banda a una altura de 15 centímetros. Le ponemos un tapete, les ponemos pasamanos y le decimos a un grupo de gente, pasen la banda de un edificio a otro, ¿cierto? Todas las personas la van a pasar. Pero si ya nosotros ponemos la banda a 100 metros en medio de los dos edificios, con el mismo tapete, con los mismos pasamanos, nadie va a pasar por el miedo, ¿cierto? Porque aquí viene la imaginación y comenzamos a imaginar, ¿será que me caigo? ¿Será que me voy a matar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver nuestra imaginación, ¿cierto? Eliminar nuestros temores. Porque entonces ahí está el ejemplo desde ese edificio. Si nosotros resolvemos con la imaginación, vamos a tener voluntad. Tenemos que eliminar todos nuestros yoes del miedo. Porque ahí surge la imaginación en ese ejemplo que les doy. Todas las personas que pasaron la banda de un edificio al otro que estaba a 15 centímetros, a 100 metros no la pasa ninguno porque sale la imaginación y salen todos los yoes del miedo. ¿Será que me caigo? ¿Será que me mato? ¿Será que me va a pasar esto? Entonces tenemos que resolver con la imaginación, ¿sí? Resolver esa imaginación y tenemos que eliminar todos nuestros yoes del miedo mediante la muerte psicológica. Así sucede con las prácticas. Si nosotros le tenemos miedo a una práctica por algo que nos dijeron, nos infundaron, nos metieron en la cabeza, tenemos que hacer la práctica, tenemos que decidirnos, tenemos que ser osados, que eso lo vamos a ver más adelante, tenemos que osar, atrevernos a hacer la práctica, estar concentrados para que la práctica dé resultado, ¿cierto? Y tener un objetivo, plantarse un objetivo en la práctica, por ejemplo el desdoblamiento astral, que ya lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros hacemos la práctica, por primera vez nos desdoblamos conscientes, ya vencemos el miedo y de ahí para adelante ya nunca más vamos a tener miedo. O si logramos separar la conciencia unos segundos del ego y entramos allá al mundo causal, a la sexta dimensión, si vencemos ese miedo cuando vamos subiendo por la columna del mundo interior, porque la conciencia sube por la columna, se separa el ego queda abajo allá en el centro instintivo, la conciencia siente miedo, pero el que siente miedo es el ego porque se va a separar, se le va a escapar la conciencia. Entonces tenemos que vencer al yo psicológico, al miedo, hacer la práctica de meditación, entrar a ese mundo de luz, no importa lo que pase, ¿sí? Tenemos que vencerla y para adelante ya no vamos a tener miedo. Entonces tenemos que hacer las prácticas, tenemos que lanzarnos, ¿sí? Experimentar, vivenciar. Tenemos que saber desear, tenemos que saber usar, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que eliminar todos nuestros yoes del miedo. Vamos a ver un cuarto problema o un cuarto
elemento que causa que nosotros no logremos que las prácticas den un resultado positivo. El objetivo. Si nosotros nos vamos a desdoblar en astral y no tenemos un objetivo, pues simplemente salimos del cuerpo y nos quedamos ahí parados al frente del cuerpo físico, o nos vamos a divagar por allá sin ningún sentido, sin ningún objetivo. Siempre tenemos que tener un objetivo. Ese objetivo lo planteamos cuando hacemos la súplica de asistencia al Padre Interior y a nuestra Madre Divina, cuando estamos en los pasos para el desdoblamiento astral, que ya los dijimos, ¿cierto? Que primero es el Belilín, el círculo mágico, después la súplica, asistencia al Padre Interior y a la Madre Divina. Ahí planteamos el objetivo. Debemos tener objetivos puntuales, como por ejemplo, ir allá a la quinta dimensión, entrar al mental, estudiar un ego o un yo psicológico para poderlo desintegrar, comprenderlo, verlo, palparlo. Otro objetivo, ir allá a la quinta dimensión, al mundo astral, a hablar con un maestro de la logia blanca que nos dé una enseñanza determinada, ¿cierto? Porque si nosotros no tenemos un objetivo puntual para hablar con un maestro, por ejemplo, pues simplemente vamos a llegar allá a actualizar nuestra historia personal. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Lo que hacemos acá en el mundo físico, que es actualizar historias personales de la personalidad cuando nos encontramos con otra persona. Contar qué ha hecho en el trabajo, cómo le ha ido, pero eso es de la personalidad. Tenemos que tener un objetivo puntual, ir a preguntarle al maestro por decir, ¿qué deudas tengo? De los yoes que eliminé, porque cada yo tiene su deuda, ¿cómo puedo pagarla? ¿Cómo puedo negociarla? Otro objetivo es ir al tribunal, hablar con los jueces o con un juez determinado y ver qué tengo de deudas de un yo para pagar esa deuda, para saldarla, para negociarla. Entonces siempre nos tenemos que plantear un objetivo, porque lo contrario no vamos a hacer nada, vamos a fracasar. Vamos a tomar un ejemplo del mundo físico, de algo subjetivo. Hay 10.000 barcos en un puerto, todos tienen un objetivo, ¿cierto? Esos 10 barcos van a triunfar, van a llegar a su objetivo, pero digamos que hay un barco entre todos que ya todo está listo, ¿cierto? Alistan todo lo necesario para iniciar el viaje y los marineros le preguntan al capitán cuál es el objetivo y el capitán dice, no hay objetivo. Entonces los marineros comienzan a pelear entre ellos y el barco no va a arrancar, porque un marinero dice, vámonos para tal ciudad, otro marinero dice, vámonos para tal país, o sea, es un caos, ¿cierto? No hay ningún objetivo. Entonces está comprobado que si tenemos un objetivo, vamos a triunfar, vamos a llegar a ese objetivo que nos propusimos. Entonces es indispensable que en las prácticas, como por ejemplo esta del desdoblamiento astral, tengamos un objetivo, nos propongamos un objetivo. Vamos a reflexionar cada uno íntimamente en qué estoy fallando, qué me está faltando de estos 4 factores, cuál es el que debo eliminar o qué es lo que debo trabajar de estos 4 factores que no permiten que las prácticas tengan resultado positivo. Entonces la reflexión es ¿en qué estamos fallando? En la concentración. Entonces, ¿qué debo hacer? Centrar mi conciencia en la acción, en la práctica. Ejemplo, el desdoblamiento astral. Estar concentrado en el corazón, no pensar, ¿cierto? Si me llega un pensamiento, en ese momento que estoy en la práctica del desdoblamiento astral, estoy mantranizando, pues inmediatamente le suplico a mi madre que lo desintegre. Estar viendo el aquí y el ahora, el presente, acompañado de la autoobservación y también con la muerte de instante en instante. Mirar si no tengo fe para una práctica, entonces debo resolver la duda. ¿Cómo resuelvo la duda? Haciendo la práctica, comprobando, vivenciando, ¿cierto? Me doy cuenta de que si lo logré, entonces voy a tener fe para hacer todas las prácticas.
El temor. Tengo que lanzarme, hacer la práctica, tengo que ser osado, tengo que vencer el miedo. Si venzo el miedo en la primera práctica, pues hago la práctica, sea el resultado, para adelante no voy a tener miedo, ¿cierto? Tenemos que trabajar en esos yo del miedo, eliminarlos. Y por último, plantearme un objetivo. Si voy a salir al mundo astral, tengo que ir a hablar con un maestro, con un juez del Tribunal de la Justicia Objetiva, ir a buscar la sabiduría, ir a un templo, la Logia Blanca, tener un objetivo, no salir a perder el tiempo, a divagar, a andar dormido para lado y lado como siempre hacemos. Reglas del exoterista para que las prácticas nos den resultado positivo. Lo primero que aplicar el estudiante exoterista, saber anhelar o saber desear. Recordemos que el deseo es la fuente de toda fuerza, es la fuente de todo poder. Es querer hacer la práctica, estar en disposición, no a medias. Si no voy a ir a hacer una práctica de doblamiento astral consciente, tengo que desear hacer lo que quiero hacer. Si quiero salir en astral de manera consciente, voluntaria, e irme hasta el Tribunal de la Justicia Objetiva y hablar con el jerarca Anubis de un tema puntual, ¿cierto? Pero tengo que querer de verdad, desear de verdad, no a medias. Eso se llama saber anhelar. Segundo, saber osar. Tengo que atreverme a hacer la práctica. Tengo que practicar, tengo que lanzarme, tengo que experimentar, tengo que comprobar. Eso es saber osar, ser atrevido, hacerlo. Tercero, saber hacer. Empezar a hacer, el que hace nuestro ser. Nosotros nos concentramos, por ejemplo, en la práctica del doblamiento astral, comenzamos a hacer la práctica concentrados. Si la hacemos concentrados, pues vamos a salir de manera consciente, pero recordemos que el que va a hacer es nuestro ser, no nosotros, ¿cierto? Y ahí viene el siguiente punto que es muy importante, que es saber callar. Como el que se desdobla conscientemente es nuestro ser, porque nuestro cuerpo físico queda en la cama, la personalidad también. Entonces nosotros no debemos llegar acá al mundo físico a contar nuestras experiencias allá en el mundo astral, porque todo lo que vemos allá, la información que nos dan allá es del padre y la madre, eso es ocultismo, nos lo dan para nosotros, no tenemos por qué no se lo a contar a nadie, lo que vemos allá en el mundo astral, en el mundo mental, en el mundo causal, en las dimensiones superiores, porque si nosotros contamos, pues nos vamos a ganar es un karma, por venir a contar todo lo que vivimos o experimentamos allá en nuestros mundos internos. El karma es que nos van a bloquear, no vamos a recordar lo que vemos allá. Nos van a bloquear por semanas, por meses, por años o de por vida. Entonces, eso va a tener consecuencias kármicas. Entonces, todo lo que vemos en las dimensiones superiores, o en nuestras dimensiones, o en las dimensiones del planeta Tierra, del sistema solar o de la galaxia, debemos saberlo callar, porque eso es ocultismo. Es sabiduría, conocimiento que nos está dando nuestro Padre y nuestra Madre interior. Muchas gracias por la atención prestada.